Hola a todos, les saluda el ingeniero Paul Medina de la empresa Tipo Engineering y el día de hoy explicaremos acerca del cálculo de ampacidad, o también conocido como cálculo de capacidad térmica de conductores, asociado al diseño de líneas eléctricas de media y alta tensión. El objetivo del presente video es explicar el principio de equilibrio térmico o balance de calor de un conductor desnudo, a fin de determinar la ampacidad del conductor. Dicho de otra forma, determinaremos la máxima transmisión de potencia en líneas de transmisión. A continuación, explicaremos el balance térmico de un conductor desnudo, el cual se basa principalmente en el equilibrio entre el calor ganado y el calor perdido. Es decir, la suma del calor ganado debido a la radiación solar, es todas las radiaciones, como se puede apreciar en color rojo en la imagen, más las pérdidas por efecto Joule, el cual está relacionado directamente a la corriente que circula a través del conductor y su parámetro de resistencia. Todo ello tiene que ser equivalente a la potencia calorífica disipada por convección, asociado al efecto del viento, más la potencia calorífica disipada por radiación, emitida propiamente por el conductor desnudo. Entonces, como podemos apreciar, existen agentes externos o parámetros climatológicos asociados a la zona específica del proyecto y también parámetros específicos del conductor que seleccionemos. Existe una norma internacional en la cual explica detalladamente el procedimiento del cálculo de ampacidad. Esta norma es la IEEE 738-2006, la cual hace referencia a la ganancia por radiación solar más la ganancia por efecto Joule tiene que ser equivalente a las pérdidas por convección y a las pérdidas por radiación. Todos estos parámetros están asociados a diversas variables, como podemos apreciar en el esquema mostrado. Por ejemplo, tenemos variables como el ángulo de incidencia de los rayos del sol, la altitud del sol, el área proyectada por unidad de longitud, la densidad del aire, también tenemos el diámetro del conductor, la temperatura ambiente, la velocidad del viento. Entonces, como les venía comentando, para calcular este equilibrio térmico debemos primero definir muy bien las variables asociadas a las condiciones climatológicas del área específica del proyecto y también conocer los parámetros electromecánicos de cada conductor que seleccionemos. Entonces, como les mencionaba, vamos a definir primero las condiciones climatológicas. Haciendo referencia a nuestro proyecto desarrollado en la unidad minera San Rafael en la región Puno, este proyecto está aproximadamente a 4.600 metros sobre el nivel del mar y tuvimos que entrar en la base de datos del CENAMI. En el CENAMI cuenta con una base de datos histórica y en la cual pudimos obtener, por ejemplo, las temperaturas ambientes mínimas en menos 7 grados, la temperatura ambiente máxima en 20 grados y una temperatura promedio de 5 grados. De igual manera también obtuvimos información asociada a la precipitación con 544 milímetros, una humedad relativa que oscila entre 46 y 83%, si hay presencia de hielo en esta zona, una velocidad de viento de 103 y 120 kilómetros por hora dependiendo del área. Acá hacemos referencia al Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 como normativa vigente para el tema de diseño de líneas eléctricas de media y alta tensión, y una polución ambiental media. Esta polución ambiental está asociada a la contaminación y también está basada en la norma internacional IEC 60815, en la cual establece los diversos niveles de contaminación, desde un nivel ligero con 16 milímetros por kilovoltio como línea de fuga, y en el extremo una polución ambiental severa o muy alta con 31 milímetros por kilovoltio. Entonces, en base a esta información histórica, establecemos nuestras condiciones climatológicas específicas para nuestro proyecto. Una vez que tenemos definido estas condiciones, tenemos que seleccionar nuestros conductores. En este caso, como se ha estado explicando en videos precedentes, el proyecto constaba de una línea troncal con la implementación de torres autosoportadas de 18 y 21 metros y un conductor desnudo triple AC de 300 milímetros cuadrados. Y existían ciertas derivaciones en las colas
ya para alimentar a las cargas finales, existían unas derivaciones, bueno, un tramo pequeño subterráneo y luego continuaba con tramo aéreo, y se utilizaron conductor desnudo triple C de 150 milímetros cuadrados. Entonces, como les venía comentando, ya tenemos claro qué conductores están asociados al proyecto, y tenemos que definir los parámetros de cada uno de los conductores, es decir, las características principales de cada uno de ellos. Para eso tomamos como referencia los diversos catálogos que podemos encontrar en línea, ¿no?, de los fabricantes, digamos, más conocidos a nivel nacional e internacional. Y por ejemplo, extraemos los parámetros del conductor de 150 milímetros cuadrados triple C. Es 150 como un valor comercial, pero por ejemplo podemos apreciar que la sección es ligeramente menor, en 147.11 milímetros cuadrados, un diámetro exterior de 15.8, 37 hilos, un peso unitario de 0.406 kilogramos por metro, un tiro de rotura de 4.604 kilogramos, un módulo de elasticidad final en 6.350 y su coeficiente de dilatación asociado al aluminio. De igual manera, en otro catálogo también obtenemos las características o los parámetros del conductor triple C de 300 milímetros cuadrados. De igual manera, 300 es el número comercial del conductor, pero tiene una sección real de 299.43 milímetros cuadrados, un diámetro exterior de 22.5 milímetros. Este conductor cuenta con 61 hilos, un peso unitario de 0.827 kilogramos por metro, un tiro de rotura de 9.069 kilogramos y el mismo módulo de elasticidad final en 6.350 kilogramos por milímetro cuadrado, ya que es el mismo material respecto al conductor de 150 milímetros. Entonces, ya tenemos definido los parámetros climatológicos asociados a nuestro proyecto. Eso va a depender del lugar en el cual instalen una línea de transmisión o una línea de mantención. Y también tenemos definido los conductores con los cuales estamos trabajando y los parámetros propios de cada uno de ellos. Entonces, teniendo los datos de entrada ya conocidos, procedemos con el cálculo de ampacidad. En este caso vamos a explicar acerca del método a través de la utilización de un software conocido, el cual es el PLC-CAD. Es un software muy potente, utilizado comúnmente en el diseño de líneas de transmisión, no solamente en el cálculo de ampacidad, sino también en el tema de distribución de estructuras, en el cálculo mecánico de conductores. Pero en este caso vamos a explicar la herramienta para el uso del cálculo de la ampacidad o de la capacidad térmica del conductor. El software te solicita un dato, los datos de entrada del conductor. Entonces, para eso tenemos los parámetros que hemos definido. Por ejemplo, te pide, normalmente tú generas una base de datos de los diversos conductores que vas a evaluar en tu proyecto. Por ejemplo, te pide la descripción, que en realidad es el nombre técnico del conductor, el área del conductor o la sección en este caso, el diámetro externo, el peso unitario, el tiro de rotura. También tenemos, por ejemplo, factores como resistencia, el coeficiente de emisividad, todos los parámetros asociados al cálculo de ampacidad, ¿no? Entonces generas la base de datos para cada conductor que deseas evaluar, y posteriormente el software tiene un aplicativo específico para el cálculo de ampacidad, el cual se basa en la norma IEEE 738, la cual hemos mencionado, que es la norma de referencia, la norma base para este cálculo. Entonces te pide también datos adicionales que son asociados a las condiciones climatológicas. Por ejemplo, tenemos la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la elevación del conductor o los metros sobre el nivel del mar, y también te pide un rango de temperatura para el tema gráfico. El fin del cálculo de la ampacidad es obtener la curva característica del conductor de corriente versus temperatura para poder analizar esa información. Entonces, después de que hemos utilizado el software, hemos extraído una parte de los resultados obtenidos, en este caso para el conductor de 300 milímetros cuadrados, y como se puede apreciar, se obtiene una curva de temperatura versus corriente. Entonces, como les mencionaba en la etapa inicial del video, el objetivo es determinar la potencia de transmisión. Entonces, como ustedes saben,
La potencia nominal de transmisión de una línea para un conductor desnudo está operando en condiciones normales en 75 grados y en condiciones de emergencia puedes elevarlo, digamos, hasta los 90 grados. Entonces, si tenemos definido ya una temperatura de operación normal en 75 grados, podemos hacer una intersección entre la temperatura y la corriente. Entonces, mediante la utilización de esta curva obtenemos la corriente a los 75 grados, digamos, tanto para el conductor de 300 milímetros AAC como para el conductor de 150. Y bueno, en nuestro caso específico, la línea que hemos diseñado es en 10 kV, y teniendo la tensión y la corriente podemos determinar la potencia de la línea, la cual hemos definido como 7 MVA para las líneas o los tramos comprendidos con conductor AAC de 150 milímetros cuadrados, y una potencia de hasta 10 MVA para la troncal, es decir, para el conductor AAC de 300 milímetros cuadrados. Otra aplicación de esta curva es para el tema del cálculo mecánico de conductores, que también lo hemos explicado en otro video precedente. Y una de las hipótesis es determinar la máxima temperatura o la hipótesis de máxima temperatura. Entonces, teniendo definido la potencia que se va a alimentar, de igual manera podemos calcular esa temperatura. Ya sería un procedimiento inverso. Tenemos la variable definida de corriente asociada a esa potencia que se va a alimentar y determinamos la temperatura para poder insertarla como una variable de ingreso para las hipótesis de cálculo. Ahora, pero ¿qué ocurre si no cuentan con el software, ¿no? Con el PLC-CAD instalado, o no cuentan con una licencia? Que normalmente puede ocurrir. También existen otras formas de realizar el cálculo. Como les mencionaba, existe una norma internacional que es la IEEE 738-2006, en la cual te establece toda la metodología, todas las fórmulas correspondientes, todo el procedimiento, también toda la base teórica del equilibrio térmico, y con lo cual tú puedes elaborar en todo caso una hoja de cálculo, una hoja en Excel, como en su momento lo realicé para poder, digamos, validar o contrastar los resultados que se obtenían a través del PLC-CAD. Entonces toda esa metodología la puedes reflejar en un Excel, realizas simulaciones, realizas tus vinculaciones de fórmulas correspondientes y puedes obtener una tabla equivalente de temperatura asociada a la resistencia, asociada a las potencias por convección, por radiación, y por ende una corriente equivalente asociada a cada temperatura. Entonces vas a tener resultados de temperatura versus corriente, lo cual puedes simularlo también en el mismo Excel mediante una curva característica. Entonces digamos que obtienes los mismos resultados y no necesitas, digamos, de la utilización de un software específico. Otra forma de calcularlo es realizando una programación a través del MATLAB, una programación básica. Si es que ya has realizado el primer paso de una hoja de cálculo, todos tus procedimientos, todas tus fórmulas las puedes programar para hacerlo, digamos, más dinámico, y también puedes obtener los mismos resultados, ¿no? Para que no estés repitiendo cada proceso en tu hoja de cálculo, lo puedes programar en MATLAB y tienes unos resultados, digamos, en un tiempo más optimizado. Entonces, en condiciones prácticas utilizamos el PLC-CAD, digamos, porque ya está demostrado su confiabilidad en los resultados asociados a capacidad térmica de conductores, pero de no obtenerse tampoco es viable realizar el cálculo mediante hojas de cálculo y posteriormente una programación en MATLAB. En esta etapa final del video, agradecerles por el tiempo brindado e invitarlos a continuar viendo los próximos videos que se irán publicando. Muchas gracias.